quedamos con una pregunta para el señor congresista. Si el Estado no tiene un papel protagónico frente a las personas con discapacidad, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como personas que estamos viendo la discriminación que se da a las personas con discapacidad? ¿Qué nos sugiere usted, señor congresista? Bueno, yo creo que la sociedad, todos en realidad, tenemos una gran responsabilidad. Y es tan fácil poder contribuir. Tú, por ejemplo, cuando te vas a un restaurante y ves que no hay accesibilidad, llamar al administrador y dile, mire señor, yo puedo entrar, pero hay gente que viene en silla de ruedas y no va a poder ingresar. Usted está incumpliendo la ley, está infringiendo la ley. Usted puede ser sancionado. Sí, lo he hecho, señor congresista, pero me miran como bicho raro. No, pero yo te pongo este ejemplo como porque es la tarea que todos tenemos. Cuando vamos al cine, cuando tú vas al cine, cuando vas al estadio, cuando vas a, no sé, a cualquier entidad pública, hay que hacerle recordar a las autoridades. Porque si uno no las autoridad, les va a dar igual siempre, toda la vida, y no vamos a tener cambios. Y otro tema importante es la forma de cómo nos ve la sociedad a nosotros. La sociedad nos tiene que ver como elementos o personas que no va a demandar mayores gastos que otras, sino que cuando invierten en nosotros, eso es como apostar por el país y vamos a producir más para el país. Nos deben ver como generadores de recursos, no como cargas presupuestales. Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que llegar a las autoridades. ¿Por qué te digo esto? Lo que te decía en el tema laboral. Si alguien contrata a una persona con discapacidad, dice, contrato a una persona ciega, tengo que comprar el software que ellos usan, que es el JAWS, que me costará $1000. Eso es un gasto para mi empresa. Si contrato a una persona en silla de ruedas, tengo que hacer modificaciones, tengo que comprar un escritorio adecuado, tengo que rampa para el ingreso. hacer una rampa. Entonces, ahí nos ven como gasto. Pero no, nos tiene que ver como inversión. Como una inversión que a corto o mediano plazo, eso va a generar recursos y riquezas para el país. Nosotros somos miles, te he dicho, somos como 4 millones, que estamos ahí esperando que nos den una oportunidad. Pero esa oportunidad se va a dar siempre y cuando inviertan en nosotros. Pero si no lo hacen, lamentable no. La estructura mental de la sociedad hacia nosotros nos siguen viendo como gente que solamente podemos dar para medio rango hacia abajo. No nos ven como gente profesionales, técnicos, que podamos dar mucho más al país. Esa es la gran diferencia. Yo te cuento, yo estaba, como una pequeña anécdota, yo ya era ingeniero, estaba haciendo, digamos, una pasantía en una cervecería allá en Trujillo que era la Bacus, y yo siempre no tenía carro, esperaba con mi hermano que me ayudaba a desplazar en un taxi, esperando el taxi para que me lleve a mi casa. Ahí estábamos en la vereda. Pasa una señora, la señora me mira, abre su cartera y me saca una moneda. Y me dio una moneda. O sea, pensaba que yo estaba con mi hermano pidiendo caridad. Y yo estaba esperando el taxi. Pero esa es la mentalidad. No, yo te pongo ese ejemplo para que veas que así piensa la gente. O sea, la gente piensa que va a solucionar y va a ayudar a la persona con discapacidad cuando tú le das algo, un regalito, una monedita. La estructura mental de la sociedad tiene que cambiar. Y eso nosotros tenemos que sentirlo. Porque eso también va contra nuestra autoestima. Y la autoestima, para que nosotros podamos sacarla adelante, cuesta mucho. Bastante, bastante, porque ya tienen un problema, entre comillas, así es, nato, ¿verdad? ¿Cuándo podemos definir que la persona es discapacitada? Una persona con discapacidad es aquella cuando ha perdido una o varias de sus capacidades físicas o sensoriales. Se considera una persona con discapacidad cuando el 30% de alguna de sus facultades físicas o sensoriales la ha perdido. Quiere decir que yo, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad de nacimiento. Yo nací así. Hay otra persona con discapacidad que lo adquieren en la vida por algún accidente, por alguna enfermedad, pero ¿qué es considerado con discapacidad? Si tú te vas a un médico rehabilitador para que te den tu carnet del CONADIS, que es tu identificación como persona con discapacidad, al menos el 30% de cualquier disminución física o sensorial no la debes tener. Si no la tienes, te consideras como persona con discapacidad. Necesito mi carnet del CONADIS. Por supuesto. Por ejemplo, la Eso es importantísimo. La pregunta es, ¿una persona que no tiene un dedo es persona con discapacidad? No, pues. Una limitación. No representa el 30% de la disminución física o sensorial. Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué hago para adquirir el carnet del CONADIS?
¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Esto es importante y es bueno que, que los ciudadanos lo sepan, ¿no? Sí. Muy poca gente lo sabe. Muy poca gente lo sabe, pero es fácil. Una persona con discapacidad que quiera tener su carnet, tiene que hacer dos cosas. Primero, ir al Ministerio de Salud o a E-Salud y decir, quiero mi certificado de discapacidad, y el certificado de discapacidad lo va a hacer un médico rehabilitador. Tienen que evaluarnos a nosotros y determinar qué grado de discapacidad tenemos y qué tipo de discapacidad. Una vez que te dan tu certificado de discapacidad, te tienes que ir al CONADIS. En el CONADIS, ya con el certificado de discapacidad, te van a dar un carnet. ¿Qué significa CONADIS? Perdóneme que lo interrumpa. Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad. El CONADIS es el ente rector de la discapacidad en el Perú. Pertenece al Ministerio de la Mujer y digamos, es el único que tiene toda la facultad de poder otorgar este certificado de discapacidad. En otros países, las personas que hemos viajado lo sabemos, en países europeos, por ejemplo, me dan mi carnet de discapacitada y yo tengo una serie de beneficios como discapacitada. Entre ellos, no me cobran parqueo jamás, no me cobran el 50% para entrar a los cines, no me pueden tocar claxon ni apurar a la hora de salir, una serie de cosas porque hay un carnet, hay un distintivo, ¿no es cierto?, en el espejo retrovisor que tengo yo a la vista de todos, bien visible, para tener esas, digamos, preferencias. ¿Qué preferencias nos da acá en el Perú ese carnet? Bueno, no tantas como lo que tú has dicho, pero por ejemplo tenemos en todas las actividades culturales que realiza el Estado, al 50% de descuento. Otro, y que es importante, yo creo que es el más importante, que cuando tú te presentas a un concurso público laboral, al final de haber pasado todas tus etapas, te adicionan el 15% de bonificación. Entonces, eso te va a permitir tener algún beneficio extra con respecto a los otros trabajadores. Y yo creo que eso es lo más importante para las personas que están buscando trabajo y que participan en concursos públicos laborales. Dentro del ámbito público, o sea, si yo tengo que manejar un auto siendo discapacitada, no hay preferencias, no hay beneficios por yo tener el todavía no está normado. Inclusive para que tú saques el brevete de una persona con discapacidad, oye, se hace en todo el mundo. No tenemos, te ponen tantas restricciones que muchas veces te niegan. Pocas personas con discapacidad tienen el brevete para poder manejar carros. Ya hablamos de la discriminación, ¿no es cierto? Y hablamos del ámbito laboral. ¿Qué sucede en el ámbito empresarial? ¿Qué sucede en el ámbito político inclusive? En el ámbito empresarial existen las empresas promocionales. ¿Qué significa las empresas promocionales? Significa que tú instalas una empresa y si el 30% de tus trabajadores son personas con discapacidad que trabajan en tu empresa, se convierte en una empresa promocional, que a la postre va a tener un beneficio en el impuesto a la renta de la empresa. O sea, es un impuesto, es un beneficio de impuesto que va a beneficiar. Y yo creo que eso es positivo. ¿Por qué? Además del impuesto de beneficio que tú tienes, también al momento de participar en los concursos públicos, tu empresa, de acuerdo al giro que tengas, va a tener preferencias para contratar con el Estado. Esto se hizo para poder generar empleo a la persona con discapacidad y para poder generar mayores empresas promocionales. Muy interesante lo que ha dicho. Regresamos en el último bloque para además de tener conclusiones de nuestro congresista que tan amablemente nos ha recibido, hacer también una pregunta clave. ¿Cómo participo yo en los diferentes roles que tengo como persona con discapacidad? Con eso regresamos aquí en tu programa, Haciendo Uso de Tus Derechos.